yo creo que acá hay como dos partes. Una es el planteo del diputado del Partido Nacional, de Rodrigo Goñi, para crear una comisión investigadora, que lamentablemente fue rechazado por el partido de gobierno. Yo creo que a esta altura la situación ya llega a un punto muy, muy sorprendente, porque llevamos más de 10 años en los que el Parlamento no ha podido investigar nada. Todas las investigadoras han sido rechazadas por el gobierno, usando su mayoría en el Parlamento e impidiendo investigar cosas tan obvias como lo de Pluna en su momento, que luego culminó con el procesamiento del ministro de Economía y del presidente del Banco República. Hace pocos días votamos la presidencia, un cargo de presidencia de Pluna. Sí, bueno, ese fue otro asunto. Sí, efectivamente se discutió y se votó una venia para la presidencia de Pluna Ente Autónomo. Por supuesto que eso ameritó la pregunta, la interrogante nuestra y de varios más, de cuál era la función de Pluna Ente Autónomo a esta altura de los acontecimientos. Bueno, Pluna Ente Autónomo lo que tiene es que liquidar algunas obligaciones pendientes, pero yo pienso que después de eso debería disolverse, liquidarse. Pero entonces lo cierto es que rechazaron también la investigadora sobre el Fondes. Yo creo que el pedido de formación de una comisión investigadora estaba bien fundado, había argumentos, había situaciones, por lo menos, que deberían ser objeto de análisis porque presentaban rasgos o aristas preocupantes. Pero lo cierto es que, por otro lado, el gobierno de Tabaré Vázquez ha querido cambiar el funcionamiento del Fondes con respecto a la época de Mujica, aunque presenta un proyecto original que era muy bueno, que era compartible. Nosotros manifestamos nuestro acuerdo, una reestructura del Fondes con una mirada más abierta, con mayor control sobre la viabilidad de los emprendimientos antes de otorgarles créditos, con topes para los montos de préstamos que se podían acceder, y eso choca contra una resistencia interna dentro del Frente Amplio, más el PIT-CNT, y al final el gobierno transa, y el proyecto de ley que hoy está a consideración del Parlamento para modificar el Fondes es mucho más parecido a lo que venía haciendo con Mujica que a la idea original que el gobierno de Vázquez planteó. A tal punto que nosotros ya tenemos decisión tomada de que vamos a votar el proyecto original del Poder Ejecutivo. O sea, le vamos a votar lo que ellos habían mandado en marzo, no lo que ahora nos quieren proponer para que votemos. O sea que ese tema es un tema, lamentablemente se está perdiendo una oportunidad de reorientarlo, redirigirlo en una dirección para apoyar a la micro y la pequeña empresa, para apoyar no solo empresas fundidas, convertidas en autogestionarias, de las cuales muchas de ellas no tienen futuro, y se paga y se les da créditos igual, o sea que es a fondo perdido, porque es difícil que se recupere el préstamo, sino que además, por otro lado, el gobierno cedió y termina manteniendo la misma lógica, es decir, la gran mayoría de los fondos van a ser para empresas reconvertidas de tipo autogestionario, y los controles sobre la viabilidad de los titulares de los créditos probablemente sigan siendo bastante flojos. Inclusive la OPP dijo que ya un 25% de eso iba a pérdida. Sí, ese es el problema. El problema es que la capacidad de devolución que los emprendimientos apoyados tienen, bueno, en uno de cada 4 casos, según lo que propia OPP señala, no tienen viabilidad. Entonces hay un problema de control de viabilidad previo. Es decir, cuando uno otorga un préstamo tiene que tener ciertas garantías. Y lo que ocurre es que luego, como no se exigen esas garantías de viabilidad, luego la realidad se encarga de resolver el problema. Ya que pasamos por el tema de Pluna, alguien que estuvo en el tema de Pluna era quien estaba a cargo del Banco República, Caloya, y se le otorga una venia para ir presidiendo la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es verdad, eso ocurrió justamente hoy, en la mañana de hoy, vengo de la sesión, con el voto exclusivo del Frente, ¿no? Porque la venia para Caloya llegó al Parlamento en marzo, y para que fuera aprobada requiere una mayoría especial de 2/3, y el gobierno sabía que no la tenía. Yo, de hecho, en marzo fui a hablar con el vicepresidente de la República, con Sendik, y le dije, mira, nosotros
esta venia no la vamos a votar. Y lo mismo ocurría con el Partido Nacional y el Partido Colorado. Por lo tanto, lo que hizo el gobierno fue dejar pasar 60 días. Y hoy entonces, ya vencidos 60 días, con mayoría simple, se puede aprobar. Y el Frente tiene esa mayoría. El problema por el cual nosotros no acompañamos, yo lo mencioné en sala, es por dos razones. Una, porque Caloia cometió un error garrafal, un error muy, muy grueso, cuando otorgó el aval a la empresa Cosmo para que Cosmo se presentara a la subasta por los aviones de Pluna. Un aval por $13 millones que lo otorgó en horas, sin siquiera conocer la situación de la empresa. La empresa era una empresa trucha, totalmente sin fondos, sin viabilidad. O sea que ahí cometió un grave error que el presidente de un banco de la República no debe cometer. Entonces, cuando ocurren esas cosas, toda la trayectoria anterior queda en entredicho, porque el paso en falso fue muy fuerte. Entonces, ponerlo de presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que va a manejar muchos recursos parecidos a los que tenía en el Banco República, me parece que no corresponde. Pero además hay una situación procesal inconclusa. Es decir, Caloia fue procesado por esa acción por el delito de abuso de funciones. Él apeló y un tribunal de segunda instancia revocó el procesamiento por mayoría, tampoco por unanimidad. Y el fiscal, a su vez, apeló, y esto está en tercera instancia, y el fiscal de corte ya dio un dictamen favorable al reprocesamiento. Y entonces en estas semanas la Corte va a fallar sobre el caso Caloia, por lo cual no entendimos muy bien, porque la bancada de gobierno, para justificar el voto a Caloia, dijo que ellos votaban porque en este momento no estaba procesado, pero que si ocurriera un procesamiento se le iba a pedir la renuncia. Entonces yo la pregunta que hice en sala es, entonces, ¿por qué no esperaron unas semanas? Y entonces se ahorraban el tema de designarlo para después tener que pedirle la renuncia, si es que sale el fallo en favor del procesamiento. Entonces esperan, está ya en etapa de sentencia la situación, o sea que esto es un tema de un mes y medio, vamos a ver la suerte de Caloia desde el punto de vista procesal. Entonces vamos a tener el desgaste del gobierno de nombrar a una persona, pero bueno, quisieron nombrarla igual, y de repente dentro de un mes y medio esa persona debería renunciar, o vaya a saber si renuncia o no. Si no, el gobierno le tiene que pedir el cargo, y capaz que el gobierno, no entiendo por qué piden votan la venia hoy, cuando en realidad en un par de meses tendrían una situación resuelta, a favor o en contra. Pero bueno, es un problema de ellos. Nosotros, por esas dos razones, votamos en contra, del mismo modo que los otros partidos de oposición. Este va a ser un gobierno que también las mayorías otra vez vuelven a gobernar, más allá que la gente dice, bueno, la gente lo votó y le dio la mayoría. Ahora, en el gobierno anterior se dieron muchas desprolijidades, fundamentalmente en la concepción de las leyes o en cosas votadas. Y supuestamente ahora se decía, bueno, esto es otra cosa, este es otro gobierno. Pero arrancamos con algunos síntomas muy parecidos. Ojalá fuera así, pero, a ver, claro, como usted dice, los hechos, como decía el general Sereni, los hechos son porfiados. Y los hechos indican que con otros modos, con mayor prolijidad, con mayor institucionalidad, pero al final, bueno, en estos meses que llevamos de gobierno se rechazó una formación de comisión investigadora igual que antes, y se ha aprovechado la mayoría absoluta para aprobar cosas que, en fin, como el caso de la avenida Caloia, que son muy discutibles desde el punto de vista incluso institucional, ¿no es cierto? También ha habido desprolijidades en la redacción de leyes. Eso que se le adjudicaba al gobierno Mujica ha ocurrido por lo menos en 3 de las 9 leyes que mandó el Poder Ejecutivo al Parlamento. De hecho, el FONDES se reescribió, como recién decíamos. El proyecto de ley, que ahora prácticamente ya va a ser ley porque ya se votó en el Senado y se va a votar en diputados, por el que se le reimplanta el impuesto de primaria al sector agropecuario, fue objeto de modificaciones más de 3 veces. Y el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Cuidados tiene 2 versiones, una en marzo y otra en mayo. La de marzo es incorrecta, tuvo que llegar una rectificación en mayo. O sea que el Poder Ejecutivo tampoco ha hecho los deberes de manera muy prolija, ¿no es verdad? Y bueno, yo no sé, yo creo que el pueblo le dio otra vez mayoría absoluta al Frente Amplio, cosa que nosotros convertimos en una bandera, el no darle la mayoría absoluta. Fue a penitas, pero se la dio.
y en todo caso el Frente Amplio lo ve como un mandato ratificatorio y por lo tanto, como es un mandato ratificatorio, va a aprovechar el uso de esa mayoría absoluta. Yo creo que eso le puede hacer daño al gobierno y por supuesto al país, porque lo puede llevar a tomar decisiones que, desde nuestro punto de vista, son equivocadas. Punto de mira. Periodismo con identidad.